Ciertamente la palabra que dirige ahora el libro de la sabiduría es una palabra hermosa, una palabra bella. Y alguno podría preguntarse, ¿no? ¿Qué tiene que ver que el Señor esté hablando en este momento, dirigiéndose de un modo particular hacia los gobernantes, diciéndoles que les habrá de pedir cuentas conmigo, que no gobierno a veces una alcaldía, un gobierno, un estado? Sin embargo, yo creo que unas palabras que San León Magno, de hecho, escribe en una homilía acerca del pontificado, dice, él comienza a alegrarse, y alegrarse con la iglesia, de decir qué hermoso es el ministerio petrino, es decir, el ministerio de sucesor de San Pedro. Una dicha para él, como no, ¿verdad? Una dicha para la iglesia, porque la iglesia también goza de tener un signo de unidad, sí, pero también la palabra profética de un apóstol, porque sabemos que Pedro sigue hablando todavía a través del Romano Pontífice y guiándonos y llevándonos a través de la historia hacia los senderos que nos conducen al reino de los cielos. Pero en esa meditación que va haciendo San León Magno, comienza a decir, muchos se alegran por la facultad de regir y la facultad de ser sacerdote, decía él de alguna manera. ¿A qué se refiere él con facultad de regir? A la facultad de gobernar. Regio viene de la misma raíz que rey. Regir viene de lo mismo. Y él diría, ¿pero acaso no todos ejercemos un gobierno? ¿Acaso nosotros en nuestra vida interior no vivimos también esta realidad? ¿Y cuál es el gobierno que tiene presente San León Magno? Que en nuestro interior nosotros sabemos que en el recto orden de la vida cristiana y de la vida del hombre, de modo especial, la razón debe ser aquella que gobierna todas las acciones, todas las obras, todas las cosas que uno hace. De modo que cuando nosotros obramos irracionalmente, no estamos ejerciendo bien el control sobre nosotros mismos, no estamos gobernándonos bien. Porque si bien es cierto, alguno dirá, padre, pero es que uno no puede controlar todo lo que siente. Ahí es otra área. De mis emociones yo no puedo controlarlo todo. No puedo controlar cuándo vienen, pero sí puedo controlar cómo se manifiestan. Y es necesario aprender a educarlas, a educar su manifestación, aprender a reforzar aquellas que son positivas y a rechazar aquellas que son negativas según la situación. Pero de todas maneras siempre es la razón la que rige. Ahora bien, en el caso del cristiano, la razón viene iluminada por una luz particular, la luz de la fe. De modo que nuestra razón, y siendo iluminada por la verdad de la palabra de Dios, que me transmite a través de la Sagrada Escritura o a través de la boca de la iglesia, yo puedo también ir gobernando mi vida. Y de eso también se me pedirá cuentas. Estoy viviendo como un hombre cuya razón está iluminada por la fe. ¿Se ve esto en mis obras concretas? ¿En mi modo de actuar, en mi modo de hablar, en mi modo de pensar? Ese es el recto gobierno que puedo ejercer en mí. Y de eso también se me pedirá cuentas. Y uno tiene que ir pensando, ¿dónde está mi defecto dominante? ¿Dónde está aquel enemigo que me hace guerra a mi gobierno? Todos tenemos algún defecto dominante al cual hay que ponerle mucho cuidado, porque asalta en los momentos menos pensados. Así, por ejemplo, si uno tiene como defecto dominante el vicio de la ira, uno tiene que aprender, por ejemplo, la ira salta ante ciertos detonantes. Ustedes vieron ayer, por ejemplo, a mí, en la liturgia, de repente me sale aquello, perdón, de hecho, porque yo creo que fui muy duro con ustedes, y si públicamente les regañé, pues públicamente les pido disculpas, Pero ¿cuándo asalta? En esos momentos que uno está débil. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Aparte de todo esto, ¿con qué tiempo, digo yo, preparé la misa? Vine cabal a la hora, no me preparé bien, no avisé, yo sabía que eran unas lecturas diferentes. Pero de mi poca diligencia y sabiendo que yo soy delicado ahí,
¿por qué no prestar atención a eso de un modo especial? Luego también empezar a ver cómo comienza uno la mañana. Comencé con oración. Yo me pongo a pensar ayer yo me levanté más tarde de lo usual. Entonces la oración sí la hice, pero fue así como, no como habitualmente la hago. Y todo tiene su reflejo tarde o temprano. Y luego, achaquémosle también a la juventud propia, que es una etapa también en que uno va aprendiendo todas estas cosas, a dominarse a sí mismo. No somos adolescentes, pero en diferentes etapas de la vida, los factores estresores son diferentes y actúan de modo diferente. Y a mí siempre me va a llamar la atención un versículo que en esos momentos busco recordar, porque no es la primera vez que pasa. Proverbios 16:32. Más vale hombre paciente que valiente, mejor dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Son palabras que el Señor va dando conforme uno va caminando. Yo me acuerdo que esa es una palabra que me dio a mí en algún momento de mi historia. Y me sigue sirviendo, se los digo, pues eso fue allá por el 2007, 2008, que ese versículo me habló al corazón. Y a la fecha me sigue ayudando, porque me cuesta. Entonces, si yo sé que tiendo de eso, hay que aprender a ver cuáles son las causales, cómo se manifiesta, en qué circunstancias, y luego también qué medios puedo usar para vencerlos. Porque una cosa muy difícil es aprender a educar eso en el momento debido. Guardar silencio, reflexionar, respirar, tener control de la propia respiración, fíjense, ayuda mucho. No tanto porque la respiración haga algo en particular, no, sino porque cuando uno está respirando profundamente, corta la atención del factor estresor y rompe con la tendencia que le está provocando la ira. No es tanto la respiración en sí, sino es la atención. Y eso hace que se disuelva eso que está presionando. Eso, por ejemplo, con el vicio de la ira. Así podría ser, por ejemplo, también, cambiando otras cosas, con el vicio de la lujuria, por ejemplo, tan común. Cuando se presenta un pensamiento impuro, por ejemplo, ese no se combate como este de la ira, que se combate directamente, actuando por contrarios, sino que la tentación de la impureza se combate, se dice, huyendo de ella. ¿Cómo? Pensando en otra cosa, pero una cosa que le absorba a uno el pensamiento y que lo entretenga de modo de ser un padre. Repasa las tablas de multiplicar. Empieza por la del 2. Cuando llegues al 9 por 9, ni te vas a acordar lo que estabas haciendo antes. Y eso ayudará, porque si uno se pone a considerar las causas del pensamiento y todo esto en el momento, es muy fácil quedar atrapado. Entonces hay que huir. Son situaciones que uno tiene que ir viendo, y ahí ¿qué es lo que se está manifestando? La facultad de gobierno, porque en última instancia, ¿por qué lo hago? No simplemente por no perder la paz interior, por no perder, digamos, la serenidad. Ese ya sería un buen factor, educación emocional, sino sobre todo porque yo quiero vivir el mandato de Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque Él mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque Él mismo nos ha enseñado tantas otras verdades de fe que nosotros tenemos que ir asumiendo en nuestra historia. ¿Cómo estamos gobernando nuestra historia personal? ¿Cómo estoy viviendo mi realidad? ¿Cómo estoy asumiendo este don que Dios me ha dado en mi vida? Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. El Señor nos invita a esto. ¿Por qué? Porque al final
En este ejercicio de gobierno interior se comienza a trabajar también el gobierno que tengo sobre los demás. ¿Qué es lo demás? Si soy padre de familia, mi familia. Si soy maestro en un aula de clases, mis alumnos. Si soy catequista, con aquellos a los que estoy preparando. Si soy coordinador de una comunidad, esa comunidad. Si soy jefe, ¿cómo trato a mis empleados? Comenzamos cambiando personalmente para comenzar a cambiar los ambientes donde vivimos y así cambiar eventualmente la sociedad. Roguemos al Señor que nos conceda esta gracia, que por la acción de su Espíritu Santo en nuestra historia también nosotros podamos ir aprendiendo este recto gobierno sobre nosotros mismos para vivir siempre de acuerdo a nuestra fe. Alabado sea Jesucristo.